Buenos días, Fabián. Un gusto. Eh, bueno, te convocamos para esta entrevista para que nos converses un poco sobre el tema de Inclulab, ¿no? Una consultora que has creado que busca la inclusión laboral y que justamente busca reducir la brecha entre personas con discapacidad y las empresas. Pero antes de entrar a Inclulab, quería conocer un poco sobre las motivaciones que te llevaron a crear este emprendimiento. ¿Podrías contarnos cuáles son? Podría ser incluso que una motivación fue el haber creado la selección peruana de personas de pequeña estatura, o cómo es que nace todo esto. Bueno, primero gracias por el espacio y por la invitación. Ujú, Eh, Creo que a través del deporte, de haber fundado la selección peruana de talla baja, ujú, creo que ahí nace la motivación, ¿no? ujú, A través del tiempo, o sea, con la selección empezamos en el 2016, ujú. no, 14, perdón, ¿Ya? y y la idea iba como que dándole vuelta al 2018 a finales casi. Ujú. Eh, una consulta, Fabián. ¿Cuánto es tu estatura? 1,27 m. Ah, y tú tienes acondroplasia, ¿verdad? Sí, es el tipo más común de la talla baja. Ujú. ¿Cómo fue en tu vida, cómo ha sido tener justamente esta condroplasia, ¿no? Desde en tu infancia, en la adolescencia. Eh, claro que uno cuando es niño siempre se le chocan las miradas distintas, ¿no? Ujú. Las preguntas In- nuevas, Incómodas también, me imagino, para incómodas, tus ¿no? padres. Sí. Eh, Ahí fue como que un poco complicado, ¿no? Más en la infancia, ¿no? Porque ya cuando uno está en la adolescencia, ya comienza como que a aceptar, ¿no? Así, mira, yo pensé que me ibas a decir que justamente en la adolescencia era una etapa más complicada porque entran, tú sabes, ¿no? Estos conflictos emocionales, el qué hacer con la vida, la adolescencia que suele ser muy cruel, ¿no? Entre adolescentes se suelen molestar mucho. Pero me dices todo lo contrario. ¿Cómo fue este proceso de aceptarte? Eh, yo ya sabía que no iba a crecer un poco más Ujú, y sabía que iba a estar siempre con una talla inferior al resto, ¿no? Pero siempre trataba de involucrarme en los grupos, ¿no? Grupos de compañeros del colegio, grupos de amigos. Entonces, como ellos siempre como que han cuidado de mí y eso, ¿no? O sea, el grupo más cercano nunca hubo una falta de respeto o alguna burla, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso nos ayudó bastante. eh, el tener este círculo de amigos, este círculo cercano de personas, creo que el que ellos te aceptaran y te vieran igual como uno más. Es más, si jugábamos fútbol y entre ellos se pateaban, a mí también me pateaban. O sea, no, Claro, obviamente, ¿no? no es que tenían compasión o como que, o no, con él no, por ser así, no. No, Ujú, no, sí, hacían bromas pesadas a todos, a mí también me caía, o sea, ujú. no, eso creo que me ayudó. Los amigos del barrio, algunos compañeros del colegio cercanos y eso. ¿De qué barrio eres, perdón? Soy del Callao, Y además eh, del Callao, del Boys. sí, claro, eso olvídate, no, creo que no cambia, ¿no? Y la familia, los amigos más cercanos son hinchas del equipo, ¿no? Ujú.
Y justamente que que está yendo mencionas bien ahora, que ¿no? está, creo, ya en fase de Copa Libertadores, ¿no? Está segundo en Sí, su grupo está en segundo ahorita. Sí. felicitaciones, sí, yo soy de la U y estamos, pero terrible. Bueno, hay momentos, creo, en el fútbol. El fútbol es así, ¿no? Y ahora que estamos tocando justamente el tema del fútbol, lo que te preguntaba al inicio, esto fue una forma de ir introduciéndote e ir incluyendo gente, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo fue este Sí, trabajo? eh, siempre he estado motivado desde mi papá, mi mamá, o sea, la familia, de apoyar a las personas, ¿no? Ujú, Siempre he estado enseñado de esa manera, de servir, de tener esa vocación al servicio, ¿no? ujú, Eh, Cuando nací en el 92, los doctores le dijeron a mi mamá que los bebés, como yo, como achondroplasia, le dijeron todavía después de 3 meses de haber nacido, le dijeron que estos bebés no viven mucho tiempo. ujú. Y ¿Y qué dijo tu mamá? Claro. yo creo que los doctores que dijeron eso ya no deben estar en este mundo y yo sigo aquí todavía después de 27 años. Ujú. Tú tienes dos hermanas, ¿verdad? Sí, ¿Tú eres el mayor, menor? sí, el mayor, sí. El mayor. Este, y disculpa la impertinencia, no quiero ser entrar en temas tan personales, pero ¿en tu familia ya había habido alguna persona con acondroplasia? No, en la Ujú, mayoría de los casos de nosotros viene de, de familias que antes no tenían un caso similar, ¿no? ujú. Entonces Eh, contigo también, tu familia comienza a aprender un poco el, el cómo ir conviviendo justamente con, con las dificultades que puede tener una persona con acondroplasia, me imagino, ¿no? bueno, No yo sé, creo que tratamiento, lo que diga el bueno, doctor, con los cuidados que deben tener cuidados, exacto, sí. en la etapa inicial de la vida. Ujú, Yo creo que pero mis papás estaban jóvenes, tenían 22 años los dos, o sea, cada uno tenía 22 años, ujú, y para ellos era algo nuevo, o sea, el primer hijo y con androplasia, o sea, y en ese tiempo, estamos hablando del año 92, no había como que las redes sociales donde uno pregunta a dónde puedo llevar a mi exacto, sí. hijo, y para ellos fue algo de a pie, ¿no? Ir a buscar dónde los podía atender, o sea, Ujú. fue algo que fueron buscando, o sea, preguntando, yendo, Claro, y encima volviendo, ¿no? en los noventas, donde había una etapa muy cruel, digamos, para personas de baja estatura, ¿no? En alguna entrevista lo leí, que lo comentabas, me parece que a Perú 21, cuando justamente el periodista te lo preguntaba, buscaban ridiculizar y ustedes trataban justamente de luchar contra eso, ¿no? No sé si la palabra sea ridiculizar, Ujú, así como tal. No sé si sería crueldad ujú. como tal tampoco, pero siento que las personas de talla baja que pasaron por la televisión, algunas fueron por Exacto, amor esa, al arte ujú, y las otras llegaron ahí porque era la única oportunidad ujú, que se le presentaba para trabajar. ujú, Pero esto, o sea, en el segundo caso de la persona que llega por no tener otro sustento ujú. económico, son personas que una que otra se ha sentido mal después de eso, ¿no? Claro, sí. Hay algunos que han querido borrar esa etapa de su vida porque a lo que iba cuando me preguntaste de la selección, Ujú, y es algo que tiene que ver con esto, ujú. es que ellos buscan, por ejemplo, o nosotros buscamos eh, poder crear una referencia de una persona de talla baja para la próxima generación. Ujú, En el 92, cuando yo nací, la única referencia que tenía eran los personajes de la tele o el circo, ¿no? ujú, Inclusive mi papá, a mi mamá y mi papá le decían,
¿Por qué no lleva a su hijo al circo? Está perdiendo dinero. ¿O por qué no lleva a la televisión? Entonces, ¿Y cómo se sentían ellos? O tú, ¿no? Al escucharlo. no se asustaba porque Claro. inclusive hasta ellos pensaban que me podían robar, ¿no? Para poder llevarme a trabajar a estos sitios. Ujú. Imagínate que en julio, donde los niños salían a jugar afuera de su casa, yo creo que me la pasaba Claro, guardado en la sí. casa porque en julio vienen los circos. Y, y creo que eso, o sea, yo voy a la idea de la selección era crear una referencia distinta a lo que habíamos visto durante años, eh, a la presentación de las personas de talla baja, ¿no? Ujú. Que de repente no, no puede estar mal como tal, ¿no? Pero hay personas que nacen para el arte y hay otras personas que llegan ahí porque es la única oportunidad que le gusta, que se le presenta en ese momento para poder trabajar. Ujú. Pero hay otra cosa más, o sea, hay personas que nacen para ese arte, pero su talento no es valorado como el de un personaje también de talla promedio, ¿no? O sea, los costos son diferentes, ¿no? Ya, si tú quieres trabajar, trabajas, pero yo te pago esto, ¿no? Y tal vez no es el justo o no es equitativo con el resto que hace lo mismo que Claro, tú. el pago es menos. Y ahí es Sí, justamente donde me imagino que comienzan a hacer el enterarte de esto, comienzan a hacer estas motivaciones de crear la consultora. sí, bueno, cuando la selección está avanzando, eh, el deporte es muy bueno. Hay muchas personas de talla baja que han destacado y nosotros lo hemos visibilizado, lo hemos empoderado a través de la masificación de los deportistas de talla baja, ah, en diferentes partes del país y que han venido acá también a Lima. Eh, pero el deporte tiene su etapa, ¿no? Entonces hay que motivar a las personas que estudien y que trabajen. Y a través del deporte fue que conocí a varios profesionales con discapacidad, o Ujú, sea, ya no solo talla baja, sino con discapacidad, que no ujú, tenían trabajo. Entonces, ujú. haber estudiado 3, 5 años y que y no conseguí trabajo a la hora que terminas. O sea, uno estudia con la finalidad de posicionarse en una empresa, poder adquirir experiencia y todo, ¿no? Ujú. Pero muchas veces es difícil, ¿no? ¿Y, Muchas personas y qué te con comentaban ellos? discapacidad. ¿Por qué se les complicaba el conseguir el trabajo? O sea, de hecho es por el tema de la discapacidad, pero ¿cuáles eran los argumentos que le daban las empresas para no contratarlos? No, simplemente los llamaba a la entrevista y ellos iban, se presentaban y no ingresaban. Muchas empresas han creído, o algunas creen todavía, que el contratar personas con discapacidad te genera un gasto mayor, ¿no? Y no es así. Entonces, por ejemplo, había un chico que para hacer prácticas en la administración Ujú. le pedían experiencia para prácticas. Entonces, Claro, eso esas sí. cosas pasaban, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, y es ahí que nace la idea de crear Inclulab. Sí, Inclulab nace con la idea de empoderar a estas personas eh, con discapacidad que estudiaron alguna carrera profesional o técnica. O sea, el foco mayor es empoderar y que las posicionen en el puesto para el que realmente se prepararon, ¿no? Cuéntame, Claro que de frente no vas a ser el administrador de la empresa, ¿no? claro, sí. Pero de repente un asistente, un, un analista, ¿no? No sé, pero algo por ahí. Claro, y a partir de ello, formar una cultura de inclusión en las organizaciones y en nuestra sociedad en general. Claro, lo que pasa es que al ver más casos visibles de esta inclusión laboral, más personas con discapacidad van a apostar por estudiar, más personas con discapacidad van a estar motivados a alcanzar
un puesto de trabajo en cualquier empresa, las empresas van a estar motivadas a contratar a personas con discapacidad. Y lo otro es que cuando nazca un niño o una niña con discapacidad, en un futuro los padres van a decir, ah, mi hijo también lo puede hacer. Claro. Ahora lo va a decir, bueno, va a aceptar la discapacidad. A veces no todos lo aceptan de la misma forma y tampoco en el mismo tiempo. Entonces, va a aceptar la discapacidad y va a decir, ah, mi hijo puede hacer deporte, pero ahora queremos que el sueño de vida siga, ¿no? Que trabaje, que estudie y trabaje, Ujú. ¿no? Y que Sí. pueda ayudar a su familia, al sustento del hogar también, porque mucho se ve aquí que donde hay una persona con discapacidad, en las familias son esas familias que muchas veces tienen escasos recursos. ¿Y Ujú. por qué es? Porque, porque cuando se genera esta dependencia de la persona con discapacidad, muchos dejan de trabajar, muchos integrantes de la familia, para quedar al cuidado de las personas, ¿no? Ujú. Eh, de cada 10 Y es personas un con ingreso menor. discapacidad, claro, 8 no tienen trabajo y las que tienen, lo que comentabas hace un momento, la paga es menor, lo que hace que se No, genere una brecha más grande. no, de los que tienen el 50% son informales. Mm, mm, peor aún. Sí, y sí, no es o sea, que la paga sea menor, sino, por ejemplo, puedes encontrar un administrador Ujú, trabajando de asesor de tienda. ujú, Entonces no estamos valorando la capacidad, estamos considerando que la discapacidad tiene que ir en esa posición. ujú. Desde Inclusive, ¿cómo están buscando, cómo están logrando o cómo están luchando para lograr empresas inclusivas? Bueno, creo que es primero hacerles una invitación a que se suban o que se unan a reducir las brechas de las Ujú, personas con discapacidad. Pero es una lucha constante y te voy a decir por qué. Porque desde el Estado muchas veces dicen vamos a ayudar a las personas con discapacidad. ujú, Todo es ayudar, darles a las personas con discapacidad. Se lo ven como que una población dependiente siempre, ¿no? ujú. No como un sujeto de derecho. Entonces, si el Estado, o sea, el máximo representante de nuestro país, lo menciona de esa forma, ¿qué no van a decir las empresas? Muchas piensan que contratar a una persona con discapacidad eh, dentro de su organización tiene que ser por el lado de responsabilidad social. ¿Y por qué por el lado de responsabilidad social si esa persona también te va a cumplir con su trabajo? Entonces, eh, les hacemos la invitación, luego con un taller de sensibilización le contamos el porqué de contratar personas con discapacidad y hacemos actividades que activen el interés de las empresas para que puedan ser una empresa inclusiva. Pero para ser inclusiva también hay que ser accesible, ¿no? Eh, Cuéntame, ¿cuál es la función de Inclula? ¿Podrías darme un ejemplo de cómo llegar a ustedes, a través de qué plataforma, qué tipo de asesorías dan, en fin, cómo es todo ese proceso que tienen? Bueno, Inclulab, Inclulab es como que el puente, ¿no? Que une la necesidad de las personas con discapacidad de insertarse al mercado laboral y de las empresas que muchas veces motivadas por cumplir la cuota de la Ley General de las Personas con Discapacidad,
tienen que contratar personas con discapacidad. Pero muchas veces ambas no se conectan, ¿no? Van por caminos desviados. Entonces, Inclulab acompaña tanto a la empresa y a la persona con discapacidad antes, durante y después del proceso de inserción laboral. ¿Incluir ayuda a conseguir trabajo a las personas con discapacidad? ¿Cómo es eso? Ah, ¿Puedes explicarlo? o sea, como nosotros trabajamos, es, tenemos una base de datos donde se inscriben las personas. Cuando escriben al correo le enviamos el enlace. Entonces, cuando hacen las empresas cercanas a nosotros, hacen las ofertas laborales, nosotros evaluamos, vemos nuestros perfiles que tenemos en base, o también muchas veces lo publicamos. Llega la persona y conectamos a la persona, la preparamos para que pase el proceso de selección y una vez ingresada la seguimos acompañando. Entonces, nosotros no es que venga, muchas veces no hacemos esto de que venga la persona con discapacidad y busque un trabajo, sino que muchas veces se inscribe en la base de datos y nosotros, mientras se están ofertando, nosotros vamos eh, brindando las oportunidades a los chicos que están dentro de la base. Perfecto. ¿Y tienen alguna página web? ¿Cómo los pueden encontrar? Sí, tenemos página web, tenemos Facebook, Instagram y LinkedIn, ¿Cuál es la dirección de la web? inclulab.com. Y ahí van a encontrar, de hecho, toda la información, la base, cómo ingresar a la base de datos. Y la oferta laboral la ofrecen ustedes una vez que ya, o bueno, son el puente una vez que ya se inscriben. Sí, se inscriben y aparte las empresas no nos solicitan algún perfil adecuado, ¿no? Ah, bacán, ya llegaron a este punto en que las empresas los buscan, además. Muy chévere. Claro, Y sí. O eso, sea, la idea es tener la oferta y tener también, para que el proceso no sea tan, tan, o sea, que no sea tan difícil de darse, ¿no? Porque muchas veces ellos han ofertado y nunca llega una persona con discapacidad a presentarse en esa convocatoria. Entonces nosotros tenemos a ellos y a las empresas. Las empresas nos dicen, necesitamos tales perfiles y nosotros en nuestra base de datos buscamos a las personas, las preparamos y las enviamos para que postulen. Previamente le enviamos a a las empresas una, una, un número de personas, una terna creo que se llama, para que pueda elegir quiénes podrían estar, ¿no? bacán. Y mira, justo tu empresa, emprendimiento, ha ganado el premio Protagonistas del Cambio de UPC. Sí, era la segunda vez que postulábamos y creo que el año pasado no entramos entre los 20, pero creo que fue una pausa para mejorar y ser protagonista del cambio en el Bicentenario, que creo que ha sido muy importante, ¿no? Hace unos minutos te preguntaba, cuando conversábamos antes de la entrevista, eh, ¿cómo lograr empresas inclusivas, ¿no? Eh, ¿Me podrías decir eh, 5 claves o las que te vengan a la mente de cómo lograrlo? De cómo justamente llegar a tener empresas inclusivas. Yo creo que lo primero es tomar el sí, ¿no? O sea, decir sí, yo quiero incluir a personas con discapacidad. Um, yo quiero contratar personas con discapacidad. Un segundito, Fabián, ¿podrías repetirlo segundo? Porque Luego es se te una empresa fue, que acerque, se te fue la señal.
Ya, ahora está Ahora, bien, ¿no? sí, 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 estamos bien, ahora sí. Me decías primero que las empresas acepten. Lo segundo, Claro, lo segundo es buscar una organización o una empresa que trabaje temas de inclusión, ¿no? ujú, En el caso de tener un taller de sensibilización, de que te acerque más a las oportunidades, a las personas con discapacidad, ¿no? Que te conecte más de cerca, ¿no? Porque muchas veces publicamos nuestros perfiles, pero no llegan las personas con discapacidad. ujú. Y el tercero es sensibilizar al personal, ¿no? Porque puedes tener el, el talento que tú quisieras o el que menos te puedes imaginar que había, eh, pero el personal que trabaja con él no está preparado para recibir a una persona con discapacidad. Claro, Entonces, ¿qué hacemos? Que con el tiempo, si hay una, si hay presencia de bullying o de hostigamiento por ¿se, falta de conocimiento, se ve mucho ese tema? ¿El tema del bullying? no es que se dé mucho ya en estos tiempos, Claro, sí. ¿no? O Hay sea, mayor no es que, conciencia. porque creo que el tema de las redes sociales eh, genera mucho impacto eh, eh, mediático, ¿no? Ujú, Cuando se trate de algún tipo de discriminación. claro. Entonces, Pero te corté, eh, continuamos con las claves. sí, yo creo que es eso, ¿no? Preparar al personal. Lo otro es asegurar que tus instalaciones sean realmente accesibles. Y la otra y muy importante es a la hora de escoger un talento, centrarte en su capacidad y no en su discapacidad. Con eso vas a tener mucho valor agregado en tu empresa. Eh, ¿Cómo es el panorama de las personas con discapacidad en el trabajo? O sea, ¿tiene cifras que nos ayuden a graficar un poco esta realidad? El panorama de las personas con discapacidad dentro del trabajo. Ujú. O sea, ¿cuántos tienen cuántos logran conseguir trabajo, cuántas no? Eh, por eso tú mismo lo mencionaste. Ujú. De cada 10 personas, solo dos tienen un trabajo. Eh, Dos. ah, sí, solo dos. Y en la pandemia el número ha crecido, ¿no? Ujú. Pero no hay como que no hay un número exacto, pero lo que sí te puedo contar muchas veces que bueno, lo que te puedo contar es que el 60% de la población de personas con discapacidad son personas que adquieren la discapacidad por enfermedad o por algún accidente, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué ha estado o qué está pasando, ¿no? Es que la persona sufre un accidente, si es dentro de la empresa lo indemniza y gracias por haber trabajado con nosotros. Entonces, lo que debemos crear o lo que debemos invitar a hacer es crear un movimiento donde invitemos a las empresas a que si esa persona se accidentó o adquirió una discapacidad por enfermedad, porque son personas, este 60% estoy hablando que son personas de mayores de 40 años. Entonces, buscar reinsertarlas y hacer los ajustes razonables para que la persona trabaje en su nueva condición. Entonces, yo le doy nuevas actividades o sus actividades se le adapto a su condición, a su nueva condición. Y no retirarlo del trabajo, ¿no? Porque al retirarlo para esa persona ya va a ser muy difícil conseguir un trabajo en su nueva condición, ¿no? Entonces, es invitarlo al retorno, pero siempre haciendo los ajustes de sus tareas para su nueva condición. Ujú.
Muy bien, Fabián. Eh, para ir terminando la entrevista, ¿podrías invitar a las personas a que conozcan tu plataforma, que ingresen y que se informen un poco más y tomen conciencia justamente de este tema? Sí, bueno, nosotros estamos en Facebook, nos encuentran como Inclulab, inclulab.pet en Facebook. Estamos en Instagram, igual nos encuentran como inclulab.p, y estamos en LinkedIn por Inclulab, y la página web que es inclulab.com. Creo que podemos hacer un gran cambio, ¿no? Muchas veces cuando se habla de discapacidad, quiero terminar con esto, nos acordamos de las personas que vivimos en el centro de la ciudad, en una avenida transitada, una plaza importante de la ciudad, pa- pasando un caramelo o esperando una moneda. Pero muchas veces no nos preguntamos por qué esas personas llegan ahí. Y es por las pocas oportunidades que se ha generado durante mucho tiempo, ¿no? Y una persona con discapacidad dentro de un equipo de trabajo, cuando la persona se desarrolla, inspira a muchas personas viendo cómo hacen sus tareas, ¿no? Las personas que ven cómo hacen su trabajo se inspiran y se motivan mucho. Lo otro, que la inclusión no solo queda en la empresa. Papá o mamá que trabaja con ese compañero con discapacidad lleva a casa este mensaje de inclusión contando cómo trabaja su compañero y lo sorprendente que es, ¿no? Entonces, si queremos hacer un cambio, una sola actividad como es insertar a una persona en el mercado laboral puede generar mucho impacto en nuestra sociedad. Perfecto, Fabián. Tremenda chamba la que vienen haciendo, ¿ah? Este, muchas gracias por tu tiempo, pues, y eh, estaremos al tanto, de hecho, en el crecimiento de Inclulab y en lo que hagas también con la selección. Que, por cierto, ¿cuándo van a volver a participar? ¿Tienen noticias Sí, estamos ahorita por volver a entrenar. Imagínate que no tenemos toda pandemia, cada uno estaba entrenando deporte individual por su cuenta o algunos deportes que están volviendo, pero como tal, como fútbol, todavía no hemos vuelto y esperamos ya volver, aunque sea el otro mes, que es el mes de las personas de talla baja también, el 25 de octubre, y poder prepararnos para un posible torneo que se realizará el próximo año, seguro. Estamos en deuda porque nosotros nos toca organizar la segunda Copa América de fútbol de talla baja, ¿no? Entonces, esa, esa organización todavía está pendiente, era para el Ujú. año 2020, pero Claro, la la pandemia era... pandemia, la pandemia nos cambió todos los planes, a todos, creo. y están necesitando apoyo de la federación, de alguna institución, o ustedes mismos lo hacen, la organización de la Copa? Bueno, sí va a ser importante tener estos aliados, ¿no? De hecho que es importante tener el sello de la federación o del IPD, ¿no? El visto bueno, y, y de la Asociación Nacional Paralímpica también. Ujú. O sea, que respalden este evento, ¿no? ¿Y ya están encaminados a hacer eso? ¿Están en los trámites, en las conversaciones? ¿O ya lo tienen? Sí, ya estábamos haciendo todas las gestiones y, y vino pandemia y nos Claro. cambió todo. Estábamos entrenando, estábamos entrenando y ahí mismo la cuarentena y no, O ya sea, no fuimos a entrenar ya. tú eres defensa, ¿verdad? Sí, defensa. Y capitán de la selección. Bueno, el capitán era iniciando la selección, soy el presidente de la selección, pero creo que todos los chicos merecen también tener la responsabilidad de ser capitán en algún momento, ¿no? No me gusta como que quedarme el capitán Con el... inamovible, ¿no? Claro, claro, entiendo. Creo que todos necesitamos la oportunidad de conducir al equipo en algún momento, ¿no? Perfecto, Fabián. Eso sería todo. Pues muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por todo nuevamente.
No, gracias a ti, gracias por la oportunidad. Ujú. Un abrazo, hasta luego.